Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Este año la temporada de huracanes en el Atlántico podría presentar un comportamiento superior a lo normal como consecuencia de las alteraciones del clima. De acuerdo a meteorólogos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, existe un 60% de probabilidad de una racha de ciclones más fuerte de lo habitual. ¿Cuál es el origen de este fenómeno? Los huracanes son uno de los fenómenos naturales más destructivos que el ser humano enfrenta año con año. Estas poderosas tormentas se forman cuando las cálidas aguas de los trópicos se evaporan. El aire caliente y húmedo se eleva, condensándose y alimentando a las nubes de agua. El aire alrededor fluye para reemplazarlo, pero debido a la rotación de la Tierra, el aire gira, creando una espiral. De acuerdo con investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el cambio climático podría generar huracanes más destructivos al aumentar la temperatura de los océanos. Entre más agua se evapora, más fuertes e intensos se vuelven. Sin embargo, prevenir los daños causados por estos fenómenos depende de nosotros. Predecir la intensidad y la dirección de estas tormentas no es tarea fácil, por lo que es muy importante estar atentos a las alertas meteorológicas y recomendaciones de protección civil y tomar las medidas adecuadas para protegernos ante cualquier eventualidad. En un futuro no muy lejano, la Luna podría ofrecer servicios de telecomunicaciones a las misiones que arriben a ella. Esto de acuerdo a la siguiente iniciativa europea que tiene como objetivo generar una red exclusiva para nuestro satélite natural. El proyecto Moonlight, o Luz de Luna, de la Agencia Espacial Europea pretende crear una constelación de satélites lunares. Esta red permitirá a las agencias espaciales diseñar sus alunizajes prescindiendo de dispositivos de comunicación y navegación a bordo y así liberar espacio para otro tipo de carga, lo que hará más rentable cada lanzamiento. Moonlight es algo que vemos realmente emocionante como soporte de una infraestructura necesaria para apoyar una exploración sostenible. Ahora mismo tenemos un emocionante programa de exploración científica de la Luna con misiones robóticas y somos el primer socio de la NASA en el programa Artemis para llevar a los humanos a la Luna de forma sostenible. Pero nuestra estrategia en la ESA no es una carrera loca hacia la Luna, es un proceso paso a paso. La ESA espera asociarse con la NASA en un portal lunar que sirva de punto de partida para futuras misiones a la Luna. El primer satélite de este tipo, denominado Lunar Pathfinder, estará operativo en 2024. Solemos asociar el conocimiento científico únicamente con aquellas disciplinas exactas como las matemáticas o la física. No obstante, las ciencias sociales son parte fundamental del saber humano que ha desarrollado campos de conocimiento cada vez más complejos, construyendo nuevos objetos de estudio, afinando su metodología y poniendo a prueba muchas de sus ideas. Así lo hace Patricia Souza, científica social. Consegui a bolsa de doutorado pela OIE. Eu apliquei em dezembro, de 2019 e recebi o resultado no final de abril, início de maio de 2020, em plena pandemia, Teve alguma coisa boa nesse ano que se passou. Eu desde criança sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curiosa, gostava de pesquisar, de saber, sempre fui aquela aluna que perguntava muito, e sempre mais para as áreas das ciências humanas. E eu acho interessante destacar esse ponto, porque muitas vezes se entende, o senso comum entende,
que apenas ciências exatas ou biológicas podem ser um cientista, e não. Nós devemos sim ter pesquisadores em todas as áreas do saber, incluindo as ciências humanas, né, a filosofia, letras, antropologia, história, né, são todas ciências muito importantes. E foi mais ou menos assim, então ainda não sabia muito bem a profissão que eu queria seguir. Até quando eu cheguei no ensino médio, com 14 anos, eu decidi que queria fazer história. Então saúdo aí a todas as nossas colegas, professoras, pesquisadoras de vários cantos do Brasil e da América Latina. E continua se empenhando, né, que a gente continua ultrapassando fronteiras linguísticas, inclusive, para conseguir realizar nossos sonhos e conseguir contribuir para toda a sociedade, né, que esse é o objetivo da ciência e da academia, né, de forma geral, é sempre ultrapassar e conseguir novas respostas para as perguntas, né, que a gente se coloca para os problemas sociais. Então é isso, feliz Dia dos Cientistas para todos. Visualizar los efectos del cambio climático desde el espacio es posible gracias a una nueva herramienta de Google Earth. Con ella se pone a disposición de los investigadores, gobierno e instituciones ambientales un invaluable recurso para monitorizar las transformaciones en nuestro planeta en las últimas décadas. El planeta Tierra está en constante cambio y ahora es posible conocer la evolución de su geografía en los últimos 37 años sin salir de casa. Se trata de la nueva función del popular programa Google Earth, el cual incluye ahora una capa temporal que permite observar las variaciones que ha hecho el tiempo con la topografía. Funciona a través de 24 millones de fotografías tomadas entre 1984 y 2020, las cuales representan cuadrillones de píxeles y que tardaron más de 2 millones de horas en ser procesadas. Google señala que se trata de un producto 4D, ya que añade el tiempo a las 3 dimensiones espaciales. Para conocerlo se puede acceder a través del enlace g.co/timelapse. Estando allí se hace clic sobre el icono del timón de barco y se selecciona la opción Timelapse. Google asegura que con esta herramienta gratuita, tanto investigadores como gobiernos, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo puedan observar los efectos que ha causado el cambio climático en el planeta. Subraya también la empresa que para desarrollar la nueva función pudieron utilizar datos suministrados al público por el gobierno estadounidense y la Unión Europea. El Parque de Xochimilco en la Ciudad de México recibe el impacto de 1.2 millones de visitantes al año, pero este relicto de los antiguos lagos de la cuenca del Valle de México es mucho más que trajineras y mariachis. Es lo que se conoce como un socioecosistema ejemplar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la agroecología como una disciplina científica que estudia la interacción de los diferentes componentes del suelo para generar prácticas que estabilicen la producción de alimentos con base en la conciencia social y en los conocimientos de los guardianes reales de la tierra, los agricultores. En México, el uso de este concepto se ha visto frenado por la llamada Revolución Verde, que se impulsó en la segunda mitad del siglo XX y que tenía como objetivo principal aumentar la productividad. ¿Cuál es la lógica de la Revolución Verde? Bueno, pues, ¿qué necesitan las plantas? Nutrientes. Pues ¿cómo le damos nutrientes? Pues con fertilizantes. Pues metamos fertilizantes en todos lados. ¿No? El suelo en realidad es un sustrato y nosotros metemos los fertilizantes, ¿no? Y cuando tenemos esos fertilizantes, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que hay otras plantas que no nos gustan, que se aprovechan de esos fertilizantes. Bueno, pues entonces metemos pesticidas, ¿no? Y entonces ponemos por un lado fertilizante y por otro ponemos el veneno para tener una mayor eficiencia de producción, ya sea aquí o en el desierto de Gobi. ¿Cuál es el problema con todo eso? Bueno, pues el problema es que no se considera que el suelo no es sustrato, el suelo es todo un ecosistema por sí solo. El suelo tiene hongos, tiene bacterias, tiene lombrices, tiene insectos, tiene todo lo que le permite generar un ecosistema que es el que le ayuda a crecer a la planta. La agroecología es lo contrario. La agroecología es en qué ecosistema estoy y cómo puedo aprovechar ese ecosistema, no matándolo, sino utilizándolo a mi favor. La misión es trabajar con el ecosistema y no en contra de este. La agroecología busca tener una mejor calidad en la producción de alimentos a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de esta práctica puede verse en Xochimilco, sitio al que Luis Zambrano llama
un socioecosistema. Xochimilco es el mejor ejemplo de cómo se puede generar desarrollo sin tener que destruir el ambiente, sin tener que reducir los beneficios que el ambiente nos da a la sociedad, ¿no? Porque lo que hizo Xochimilco durante más de 2000 años, la gente que vive en Xochimilco y que ha vivido en Xochimilco y que ha generado toda esta tecnología tradicional que es la chinampería, lo que hizo fue justamente aprovechar y trabajar con la naturaleza para producir cada vez más alimento y a la vez promover más hábitat y más nicho para todas las especies acuáticas. El biólogo mexicano es coautor del libro Xochimilco en el siglo XXI, editado por Turner, en el que muestra un diagnóstico de las prácticas milenarias y actuales en este ecosistema, como la siembra de aguejotes y la creación de refugios para las especies nativas, que pueden ser una cura para la restauración de la naturaleza. Sin embargo, también presenta un panorama de cómo esta zona se ha visto afectada por la urbanización, el turismo y la modificación de chinampas en canchas de fútbol. Hay otra serie de actividades que podemos hacer para ir restaurando Xochimilco en la parte ecológica, pero también en la parte económica para que los chinamperos tengan una vida digna, y también en la parte social para que se sientan responsables y se sientan reconocidos de estar trabajando en la chinampería. Todo eso es parte fundamental de un solo sitio. Ahora imaginemos todos los diferentes ecosistemas o socioecosistemas del país. El entender a las otras culturas, abrazar la información y dialogar con las propias culturas, con la propia ciencia y tecnología, es lo que nos va a dar las bases con la naturaleza. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Karen Rivera, de Canal 22. La humanidad enfrenta grandes retos en las próximas décadas, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos para una población que va en aumento. Ante este panorama, la educación superior tiene la obligación de adaptarse a las nuevas necesidades para crear cuadros especializados con capacidad de respuesta. Sobre esto reflexiona la siguiente obra. Efectivamente, se trata de un último libro que he podido tener la posibilidad de escribir. El libro lleva por nombre La educación superior en tiempos de transformación. Este ejercicio pues recoge muchas de las reflexiones, lecturas, sistematización, ideas, posiciones en el marco de la educación superior en una perspectiva internacional, global, pero también nacional, y he podido realmente recapitular para construir esta propuesta a través de este libro. Me gusta escribir y es un ejercicio que me permite realmente poner sobre la mesa muchas ideas. El COVID pues nos hizo preguntar muchas cosas. El presente y el futuro de la educación superior, que hizo que la educación superior se cuestionara y se mirara, por así decirlo, hacia adentro y decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y esa es parte de lo que recojo en el libro, con 4 partes que tiene el libro. Una parte que tiene que ver precisamente con esa perspectiva humanista de la educación. Soy un sacerdote y he podido incorporar este criterio, este principio a la apuesta de la educación. Tiene que ser una educación integral. También todo lo que tiene que ver con el mundo digital y esta incorporación de la digitalidad al sistema educativo, todo lo que hoy significa y mucho más en esta pandemia, el uso de esas tecnologías, apropiación de esas tecnologías. Y un último capítulo es la pregunta de futuro. ¿Cuál es el futuro de la educación superior? ¿Cuál es ese futuro donde se entrelazan hoy tecnologías, realidades virtuales, todo lo que tiene que ver con las modalidades, la educación en línea, la educación a distancia, la educación presencial, un concepto híbrido de la educación, pues que nos exige a nosotros y a la educación superior y a nosotros preguntarnos, pero también diseñar ese futuro y comprometernos con él. Eso es en síntesis todo lo que significa este libro, una propuesta de reflexión crítica
en torno a la educación superior, con mirada nacional, con mirada global, como en los países de América Latina, los europeos, Estados Unidos, los países asiáticos, cómo se está moviendo la educación hoy por hoy a partir mucho más de esta pandemia que hemos vivido. El libro lo podemos hallar virtualmente. El libro físico saldrá en 2 semanas, si Dios me lo permite, pero mientras tanto lo pueden acceder al link virtual. Ojalá todos tengan acceso a él, le hagan la lectura y ojalá podamos seguir construyendo a partir de lo construido. Ese es el plan y estoy seguro que todavía hay mucha tela de cortar en este tema de la educación. Gandhi fue, ante todo, un hombre que despreció cualquier ideología social, política o religiosa que no sirviese para cambiar el mundo. La idea de todo su pensamiento es la supremacía de la verdad sobre el poder. Hoy se ha creado esta música para homenajear al histórico líder indio. El músico y compositor portugués Raul Chiao publica un nuevo álbum dedicado al impulsor del movimiento de la no violencia Mahatma Gandhi. El proyecto surgió tras el encargo del gobierno indio para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de quien fue el principal promotor de la independencia de la India. De repente recordé mi admiración por esta figura extraordinaria que es Gandhi. Empecé a leer cosas sobre él, a investigar y a pensar, esto podría inspirar un tema, esto podría ser otro tema. Y mira, pensé, voy a rendirle tributo a Gandhi. Raul Chiao es un trotamundos de la música. Pasó algunos años estudiando en la India, una de las principales influencias en la música portuguesa heredada de su antiguo imperio colonial. Fui a la India a estudiar música india con Raghunath Seth, un gran flautista, y con Pradeep Chatterjee, especialista en música vocal. Me interesa mucho la música india, pero este no es un disco de música india. Son las impresiones de un portugués trotamundos que rinde homenaje a esta figura. As impressões ressentidas por um português que viaja pelo mundo e que homenageia esta figura. El disco llega en un momento trágico para la India debido a la COVID-19. Raul Chiao no grabó el disco con la pandemia en mente, pero reconoce que la espiritualidad de Gandhi puede ser positiva. Sería muy importante seguir su filosofía y su forma de ver las adversidades. Por supuesto que no tiene el remedio específico para esta enfermedad, no estamos hablando de eso, sino de una actitud que podría llevar a las personas a buscar la curación, ayudándose los unos a los otros. Que pudesse levar as pessoas a procurarem a cura entre ajudantes. El disco Un homenaje de un portugués a Gandhi también marca el regreso de Raul Chiao como intérprete de uno de sus instrumentos favoritos, la flauta, mágica cuando él la toca. A partir de Spotify, el vinilo ha muerto. Pudo haber sido la sentencia de algún fanático del streaming, pero la predicción hubiera resultado fallida. Pues hoy no cabe duda de que la música analógica, que estaba amenazada con desaparecer, ha encontrado un nicho creciente en el que participan no solo los nostálgicos del ayer, sino también las generaciones más jóvenes. La fiebre por los LPs y el resurgimiento del vinilo en Estados Unidos no ha decaído durante la pandemia, y es que las ventas de álbumes en 2020 aumentaron en el país casi un 30% respecto al año anterior. Aunque el fenómeno comenzó hace algo más de una década, la pandemia también ha traído retos para las contadas tiendas de discos en Miami. Sit around and you try to figure out, okay, what's going to happen tomorrow, what's going to happen the next day. You don't realize that there's no income essentially coming in, and say, all right, if we don't try to swim against the tide, we're just going to sink. Son palabras de Mikey Ramírez, dueño de Technic Records, donde se impulsaron iniciativas este año como el envío por correo o la entrega al cliente sin bajarse del coche, además de la venta a través de Internet. I didn't think we would get out of the deficit because the deficit was large. We were able to get out of the deficit and almost pretty much turn a profit. Su clientela la forman tanto adolescentes de 13 años como gente de 70. This is an escape.
And at the end of the day, when I don't want to talk politics, and I never want to talk politics, I go home, I put on a record, and I get lost in something completely different. How could that ever go away? How could that ever be replaced? It can't be replaced. You'll always have music. Es para mí un honor y un orgullo referirme a la forma en que este espacio noticioso ha crecido y consolidado una gran audiencia iberoamericana. A pesar de la emergencia sanitaria, no hemos interrumpido ni una sola emisión. Antes bien, el noticiero que comparto con Ana Cristina Olvera ha crecido con series como En Paralelo y 1.5 El Límite. Y nuevas iniciativas vendrán ahora durante el 4º aniversario. 4 años de aprendizaje y crecimiento gracias a usted. Hoy nos adentramos a un nuevo mundo, después del punto de inflexión que representó la pandemia del coronavirus. En esta realidad, la tecnología, la ciencia y la cultura han jugado un rol crucial para comprendernos y sobrevivir. Así, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, ha conseguido fortalecerse y expandirse, hoy que cumplimos 4 años desde su lanzamiento. La iniciativa del NCC cobró vida en 2017 como un esfuerzo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas para crear una ventana que permita la difusión de hallazgos y exploraciones científicas y tecnológicas, así como un espacio para representar la riqueza de nuestros pueblos, los países de Iberoamérica. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, se produce desde la Universidad de Guadalajara, a través del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Hoy cuenta con la colaboración de la Universidad Autónoma de Baja California, el Sistema Morelense de Radio y Televisión, así como el Canal 22 de México, que juntos producen los contenidos audiovisuales de sus emisiones semanales. La colaboración como columna vertebral del NCC, impulsando un modelo a 120 medios públicos de 19 países en Iberoamérica, con 188 semanas de emisiones ininterrumpidas y casi de 3.300 notas emitidas, poco más del 60% de ellas han sido producidas por las agencias noticiosas con mayor prestigio en el mundo, y la activa participación de 253 emisoras de radio y televisión, así como decenas de comunidades universitarias e instituciones públicas que comparten los descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y expresiones culturales de sus territorios. Lejos de frenar su avance, el difícil contexto de crisis y pandemia en 2020 impulsó aún más la responsabilidad y urgencia por consolidar la labor del NCC, que logró generar una emisión adicional dedicada exclusivamente a la salud y nuevos lanzamientos de los programas En Paralelo y 1,5 grados El Límite, así como una renovada incursión en los medios radiofónicos. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano hoy se encuentra en todas las pantallas y plataformas, pues también continúa aumentando su posicionamiento en redes sociales y servicios de streaming como YouTube, Dailymotion, Twitter y Facebook, donde se construye a su alrededor una creciente comunidad de usuarios. Este importante esfuerzo no ha pasado desapercibido y en noviembre de 2020, el gobierno del estado de Jalisco le otorgó al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en la categoría de divulgación científica. Un reconocimiento que nos llena de orgullo, no solo por el equipo que realiza cada emisión de NCC, sino porque coloca a esta emisión televisiva en el ecosistema de medios que se han vuelto imprescindibles para que las audiencias tengan una información oportuna, de calidad y en un formato que resalta la calidad de los socios que integran el NCC. Ciencia, tecnología y cultura a tu alcance, como tú lo quieres ver. Es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.